¿Hablas conmigo, eh? ¿Es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién cojones es que estás hablando, eh? Muy buenas, bienvenidos a Cine vs Pelis una semana más. Estos días se cumple el 45 aniversario del estreno de una de las mejores películas de la historia del cine. Me estoy refiriendo, obviamente, a Taxi Driver. Pero antes de hablar de esta película, suscríbete. Taxi Driver es una película de 1976 dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro. Una dupla que ya había comenzado en Malas Calles, pero aquí se consagra definitivamente. ¿Qué hace a Taxi Driver tan especial? Para empezar, el impresionante guión de Paul Schrader, basado por cierto bastante en su propia vida, que trata sobre un excombatiente de Vietnam con bastantes problemas de insomnio que acepta el turno de taxista por la noche en varios de los barrios más conflictivos de Nueva York, lo cual lo convierte en varios de los barrios más conflictivos del mundo. Esta es solo la premisa, pero todo es narrado con el punto de vista de Travis, el protagonista de la película, interpretado, ya lo hemos dicho, por Robert De Niro, un tipo bastante ignorante de una ideología retrógrada que va poco a poco fomentando la idea de hacer algo que justifique su solitaria y taciturna existencia. Y esto, en manos de una persona de esas características, hará que cometa auténticas atrocidades, y dando por buena la máxima de el fin justifica los medios. Pero más allá de todo esto, Taxi Driver es una película tremendamente original, parecida a ninguna anterior, de la que se ha copiado muchísimo y ha influido en muchísimas películas. Por ejemplo, en la reciente Joker de Todd Phillips, que directamente masacraba a esta y El Rey de la Comedia. Esta película transita entre la profunda reflexión existencial, la observación del entorno hostil que puede generar una gran ciudad llena de conflictos, de contrastes, y cómo la soledad, esa ignorancia y ese complejo hace que crezca la intolerancia, el odio y la violencia. Algo que por desgracia pasa a diario y en la actualidad, el odiar a la persona diferente, motivado por las propias frustraciones y complejos personales. Por eso este guión es una genialidad, porque abarca todo eso y analiza como ninguna otra película ese odio que surge en la gran ciudad. Por eso es una maravilla escrita por Paul Schrader y ya sería simplemente una gran película con ese guión. Pero no se vayan todavía, que aún hay más. La dirección de uno de los grandes directores de todos los tiempos, Martin Scorsese, que le da un punto épico a toda esta historia, a toda esta odisea. Como en ese plano del inicio de la película, en el que el taxi surge del humo de la ciudad, como si fuera Heracles en carro saliendo de los Avernos. La manera de filmar esa jungla humana, siempre desde el punto de vista de Travis, lo cual lo hace mucho más interesante en no contrastar sus opiniones, ayudado por esa fantástica dirección de fotografía de Michael Chapman. Y el talento narrativo de su director, con esa variedad visual ante la cámara, que siempre está en movimiento, a veces un movimiento fluido y a veces un movimiento nervioso, casi esquizoide, mostrando ese mundo interior y neuronal de Travis. Y por cierto, en unas secuencias de la película, de secuencias finales, sin hacer spoilers, tuvieron que cambiar el color de la película y darle un toque sepiáceo para que la sangre no se viera de color tan rojo y no le dieran la calificación de XXX. En fin, hoy hemos visto cosas bastante peores que tienen menor calificación. Por cierto, Scorsese no fue la primera elección, porque primero Paul Schrader, una vez escrito el guión, se lo propuso a su entonces amigo y luego enemigo, Brian De Palma. Enemigo porque llegaron a las manos después de la realización de la película Obsesión. Pero el propio De Palma se dio cuenta que no era el director idóneo para esa película. Entonces, cuando entraron los productores Julia y Michael Phillips, ofrecieron el guión a Robert Mulligan, director de una obra maestra como es Matar a un ruiseñor, pero que no le hubiera pegado ni con cola a esta película. Y por cierto, el protagonista tampoco iba a ser Robert De Niro, iba a ser otro fantástico y genial actor, incluso a mí me gusta más, pero que no lo hubiera hecho mejor, que es Jeff Bridges. Pero es imposible mejorar a Robert De Niro en esta película. Y de hecho, por esta película se convierte en una leyenda. All the animals come out at night. You talking to me? Talking to me?
y Robert De Niro interpreta a Travis de una manera escalofriante, de una forma nada maniquea, dándole locura y humanidad al mismo tiempo, lo que hace que en cierta forma empaticemos en algún momento con él, analizando muy bien así este personaje y dándonos cuenta que los actos más atroces nacen de una serie de circunstancias. Un gran análisis sociológico, tanto por parte de Ryder como de Scorsese, como de la interpretación de De Niro. Y por eso esta es una de las interpretaciones más recordadas de la historia. Y por cierto, el ¿hablas conmigo? You talking to me? Sí, el hablas conmigo fue una improvisación. Robert De Niro estaba ensayando delante del espejo y Scorsese le vio hacer esto y como tipo inteligente que es dijo, vamos a meterlo en la película. Y así lo filmaron. También existe la leyenda de que Robert De Niro preparó el personaje siendo taxista en turnos nocturnos durante varios días. Es cierto, pero no durante varios meses como la gente ha especulado, porque a la gente le encanta exagerar. Y este hecho acrecentó la fama del método. Pero también hay que decir, esto no te hace mejor actor. Puede estar bien o mal, porque si está bien interpretado, fantástico, pero si está mal interpretado, ¿de qué te ha servido más que de postureo? Que eso es gran parte de lo que es el método. Y parafraseando el grandísimo Laurence Olivier, no hace falta acertando, con interpretarlo ya es suficiente. Pero además de Robert De Niro, el reparto es impresionante. Comenzando por Jodie Foster, que tenía 12 años e interpreta a Iris, esa prostituta infantil. Pero es que Jodie ya era una gran actriz y muy madura para su edad. De hecho, se decía que era superdotada, o como se dice hoy, de altas capacidades. Aún así, tuvo que ser acompañada de una asistenta social durante toda la película y en las secuencias con cierto riesgo la dobló su propia hermana Connie, que tenía 19 años. Luego está el impagable y fantástico Harvey Keitel haciendo de ese proxeneta detestable, el cómico Albert Brooks y Cybill Shepherd, que hace esta chica de la que Travis se enamora o encapricha, que trabaja en el Partido Demócrata para la candidatura de Charles Palantine. El personaje es Betsy, y por cierto Scorsese buscaba a una chica parecida a Cybill Shepherd, hasta que Julia y Michael Phillips, los productores, le dijeron ¿y por qué no llamas directamente a Cybill Shepherd? Y así fue, la llamó y dijo que sí. Lo que ocurre es que a Scorsese no le gustó mucho su interpretación, y de hecho ni él ni Robert De Niro se terminaron de llevar muy bien con Cybill Shepherd durante el rodaje. La banda sonora de Bernard Herrmann, con ese inolvidable saxo. También es parte de la historia del cine. Quien, por cierto, Bernard Herrmann no vio estrenada la película ya que falleció en 1976 después de haber compuesto esta y la banda sonora de Obsesión, que habíamos hablado antes, de Brian De Palma, y después de componer la banda sonora de esta película falleció al día siguiente y no vio ni una ni otra estrenada. Una pena. Cuando la película gana la Palma de Oro en Cannes en 1976, cierto sector de la prensa dijo que esta película era fascista. Sí, como lo oís, dijeron esto. Lo que ocurre es que no comprendieron nada de la película, porque la película, con mucha ironía, muestra el fascismo de un personaje, y eso no la convierte en una película fascista. De hecho, lo condena, porque los actos del personaje son reprobables, y el personaje que es fascista lo ubica con comodidad dentro de esa sociedad corrupta, como se puede entender perfectamente en el final de la película sin hacer spoiler, quien la haya visto lo comprende, y lo que critica es a la sociedad que blanquea este tipo de comportamientos, como desgraciadamente también pasa en muchos países como Estados Unidos o mismamente España. Por cierto, a esta gente que dice que la película es fascista, hay que analizar un poquito mejor, Este film ya no es solo una obra maestra, sino es un icono, un mito que ha trascendido tanto en lo social como en su estética e incluso a nivel popular por las imitaciones a Robert De Niro. Tranquilos que ya no lo voy a imitar más. Y también hubo una influencia para mal por un acoso que sufrió la actriz Jodie Foster por parte de un psicópata real obsesionado por la actriz y la película, y también hubo un intento de atentado, como también ocurre en Taxi Driver, en este caso a Ronald Reagan cuando era el candidato del Partido Republicano y más tarde a la postre fue presidente de los Estados Unidos. En fin, qué decir de esta película, que es una genialidad, pero como no está solo mi opinión, afortunadamente, vamos a dejar que varios amigos, socios y gente del cine en general nos opinen de esta película. Hola Dani, Taxi Driver, obra maestra de Scorsese, uno de mis directores favoritos. Ya por adelantado digo que le doy 5 estrellas. También de esta última vez que la he visto me quedo con el final, con el perturbador final. Hay un epílogo en el que vemos que el tipo se ha reintegrado en la sociedad y encima como un héroe, cual demuestra que a lo mejor la sociedad está tan enferma como él y que él es un producto de la sociedad. Taxi Driver es puro cine de los 70, de
que eso es decir mucho, de la generación que tomó el relevo después de la caída de los grandes estudios y durante unos años pues tuvo libertad para hacer grandes películas al estilo europeo que tanto admiraban. Al final volvieron a tomar el poder los ejecutivos y los hombres de negocios, pero ha dejado un legado brutal y ha contado muy bien en este libro que os recomiendo a todos, Moteros tranquilos y toros salvajes, de Peter Biskind. Leerlo puede ser una buena manera de celebrar este aniversario del estreno de Taxi Driver. Querido Dani, dos películas sirven de estandarte para la generación que en el Hollywood de los años 70 transformaron no solo el cine de su país, sino el de todo el mundo. Dos películas que merecen además el apelativo de obras maestras indiscutibles. Me refiero a Apocalypse Now, de la que ya hemos hablado en el canal, y la película que hoy nos toca, Taxi Driver, del genial y prolijo Martin Scorsese. Ambas tienen su origen y su génesis en el mismo hecho histórico, el hecho que acabó brutalmente con el sueño lisérgico y californiano de los años 60 del amor libre. Me refiero, como no puede ser de otra forma, a la guerra del Vietnam. Taxi Driver se centra en las cicatrices profundas que la guerra del Vietnam dejó en la sociedad norteamericana, transformándola por completo, por la cual ya los Estados Unidos no volverían a ser los mismos. Taxi Driver nos presenta una sociedad absolutamente corrupta, un antihéroe que decide combatir esa corrupción. Participa tanto más de esa violencia que los propios chulos y putas que acaba asesinando. En este viaje lo más importante no es el descenso, sino el ascenso. Travis, Martin Scorsese, toda la generación de Hollywood de los años 70, pero en concreto Taxi Driver merecen, en mi opinión, 5 estrellas. Bueno, jefe, ya llegamos. Son 10.000. Yo me tuve que aplicarte el suplemento. El edificio donde fuimos está más allá del límite de la ciudad. Páganme, que si no, vamos tenela. Yo, este tío que llevo detrás, suéname. Debe ser una estrella de rock o algo así. Mientras me paga y no, voy contados que yo a esta película doy 5 estrellas. La máxima puntuación. ¡Hala! Dejóse aquí una cosa en el asiento de atrás. Dejaste la Magnum 44. Y mi opinión es unánime también. No va a ser otra más que quedando una media de... Pocas veces tenemos tanta unanimidad en este canal, de lo cual por cierto me congratulo. Gracias a todo el mundo y con vuestro apoyo seguimos creciendo. Y ya sabéis, nos vemos en los cines.